Buenas tardes, mi nombre es Sharon Jaramillo de la ficha de gestión de la producción industrial. En este día, en el tema sobre para qué sirve realmente la ética, los puntos que voy a tratar yo son del capítulo 8, el tema 4 y 5, que son los tres modelos de democracia y la democracia. Inicialmente voy a tocar el tema hablando de qué es la democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado que es ejercido por el pueblo. La democracia debe ser indispensable para el funcionamiento y la correcta función de un gobierno, de un pueblo, de una nación. Entre esos están la democracia emotiva, la democracia agregativa y la democracia comunicativa. La democracia emotiva se basa principalmente en influenciar los sentimientos de las personas. ¿A qué se refiere esto? Que conmueven o llegan a los votantes de manera estudiando sus sentimientos, estudiando sus deseos, pero no siempre de la manera correcta. Esto lo hacen principalmente para eso, para adquirir votos. A esta democracia podríamos decir que es una democracia de masas, porque es una democracia que se deja llevar muy fácil por todas esas promesas. Cuando una sociedad cae en eso, en las promesas, en el veremos, en el se hará, tiende a creer en esa mala propaganda y ya pierdes el criterio individual. Al contrario de que cuando una democracia se encuentra centrada en pueblo, donde son las personas las que opinan, las que tienen criterio propio, las que demandan y las que aportan cierto conocimiento, cierta opinión, es diferente, porque no son más realistas en lo que necesita la nación, son más realistas en lo que necesita la población para poder surgir. Por otra parte, la democracia agregativa habla más de una democracia de acuerdo, una democracia donde hay mucho diálogo, una democracia donde hay muchas opiniones. Es un poco complicado hacer que un gobierno se base solamente en esa democracia, puesto que lleva mucho tiempo el diálogo, llegar a un punto de estar de acuerdo en una sola cosa. Siempre hay opiniones externas, siempre hay quienes quieren aportar más, población, grupos, partidos, etcétera. Entonces es difícil centrar un gobierno únicamente con este tipo de democracia. Nos hablan que debido a este tipo de democracia surge una nueva democracia, que es una democracia deliberativa y crítica, dado a 4 razones fundamentales. Dicen que los ciudadanos forman sus intereses en privado como primera instancia, cuando se sabe que los intereses de los ciudadanos deberían ser en común, deberían ser en conjunto, aportándose unos a otros, puesto que eso aportaría más a la sociedad. Muchos gobiernos tratan de reducir la participación del pueblo en lo que son las tomas de decisiones. Tratan de reducir la participación del pueblo en lo que son las tomas de decisiones, cuando al contrario deberían incluirlos, ser más incluitivos, deberían dejar que aporten sus peticiones, que aporten sus puntos de vista y puedan forjar o dar forma a un gobierno diferente. Y por último nos dicen que se podría llegar a una forma diferente de democracia si se toma una deliberación o un punto de vista diferente, donde se cambie el pensamiento de yo quiero, a mí me interesa, yo necesito, a queremos, a necesitamos, a deseamos, a incluirse en un pueblo, a incluirse en un grupo de personas que tienen una necesidad en común, que es un cambio, que es una democracia justa o un gobierno justo. Claro está que ningún gobierno se basa únicamente en un tipo de democracia, siempre es una mezcla de los tres tipos. Vemos que los gobiernos tratan como de influenciar en casos reales, influenciar a las personas, dándoles a conocer lo que las personas quieren oír, muchas veces manipulándolo, muchas veces efectivamente trabajan en pro de las necesidades del pueblo. Entonces se puede llegar a esa conclusión de que de esos 3 tipos de democracia, a pesar de que son muy diferentes
muchos sentidos, nunca se tiene en un gobierno un solo tipo, nunca se maneja solo un tipo de democracia, sino que es una mezcla de todo, es una mezcla de un poquito para poder crear como fundamentar un gobierno más variado, más mixto, diría yo. Por otra parte, hablando de la democracia comunicativa, nos centramos más que es la democracia del pueblo. ¿Por qué es la democracia del pueblo? Porque esa democracia es en la que donde el ciudadano tiene una voz, donde habla de lo que realmente necesita una sociedad, donde hay una comunicación partido, político, pueblo, donde se toman en cuenta esas voces, se toman en cuenta esas opiniones y esas necesidades. A eso se refiere que lo que realmente el pueblo necesita no es una vida buena, no es una vida con elegancia y riqueza, sino una vida justa, una vida donde se cubran las necesidades básicas de la sociedad. Es difícil pensar en un gobierno en el que las cosas se hagan de manera 100% legales. Debido a eso también hay mucha corrupción, porque siempre va a haber quienes piensen en sí mismos o en ese pequeño grupo de personas que tienen más poder y que son los que salen favorecidos y se olvidan del pueblo, se olvidan de quienes realmente necesitan o de quienes los eligieron, a quienes tienen en sus manos.